Bienvenidos nuevamente a este video de dibujo técnico. Ahora, en continuación con el ejemplo que en el video pasado realizamos utilizando perspectiva isométrica, vamos a implementar lo que son las perspectivas caballera, la perspectiva caballera para trazar el dibujo de esta pieza. Recordemos entonces que a diferencia de un dibujo isométrico, los ángulos van a cambiar y también lo que es la profundidad va a verse afectada en este tipo de proyecciones. Listo, entonces, primer paso, determinar de igual manera cuál es la altura máxima, el ancho máximo y la profundidad máxima. ¿Para qué nos va a servir eso? Para nosotros establecer nuestra área de dibujo y con respecto a esa área determinar la escala apropiada para nuestro formato. ¿Qué formato vamos a utilizar? El que de costumbre, la 4, que generalmente tiene un espacio disponible de 160 por 265. Aquí tenemos el ejemplo anterior de cómo nos quedó en isométrico. Ahora vamos a construirlo en perspectiva caballera. Listo, entonces comencemos. Ya teniendo estos valores, vamos a las ecuaciones. Miren que aquí, antes de hacer cualquier cálculo, debemos determinar por cuál factor vamos a reducir nuestro dibujo. Puede ser de 1/2, de 2/3 o de 3/4. Esta va a ser la reducción que se le va a hacer a la profundidad. Para el ejemplo, yo voy a escoger 2/3. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tomar el valor de la profundidad, que en este caso es de 170, y lo voy a multiplicar por 2/3 y ese va a ser P'. ¿Y eso dónde lo voy a utilizar? Acá en esta ecuación. Listo, entonces P' en este caso sería 170 por 2/3. Eso me va a dar 113 milímetros. Como resultado, al yo reemplazar P' aquí, ¿qué es esta ecuación? Para el valor de Y sería la altura H más 0,71 P', 0,71 por 113. Eso me va a dar 240 aproximadamente, 240 milímetros. Para el caso de X va a ser A, el ancho, que sería de 180 más 0,71 por P'. Eso me va a dar aproximadamente 260 milímetros. Como podemos darnos cuenta, estas dimensiones son demasiado grandes como para nosotros dibujarlo en su tamaño natural en el formato, por lo que tenemos que aplicar una escala de reducción. Vamos a determinar entonces el factor de reducción. El menor espacio que contamos para dibujar sería a lo alto del formato, si estamos utilizando el formato horizontal. Entonces, si nosotros garantizamos que la pieza quepa a lo alto, muy probablemente va a caber a lo ancho. Entonces, lo que hacemos es dividir la altura de mi dibujo, que en este caso sería de 240, sobre lo que tengo disponible en el formato, que es de 160. Esto es milímetros. ¿Eso me da cuánto? 1,5. Como es de reducción, yo voy a redondearlo al entero siguiente, que sería 2. Entonces mi escala va a ser 1, 2. 1 en el dibujo, 2 en la realidad. Escala de reducción. Listo, entonces vamos a tomar todas estas medidas y las vamos a dividir entre 2. Y adicionalmente, todas las medidas de profundidad, todas las medidas que se encuentren a lo largo del eje de profundidad, ¿cuáles serían? Esta línea, esta, e incluso la invisible que está por acá atrás, deben multiplicarse por 2/3 y dividirse entre 2. ¿Sí? Todas las líneas de profundidad se deben reducir, ¿cuánto? A 2/3 de lo que es originalmente. Entonces empecemos con el ancho. El ancho sería de 180 milímetros, pero como nuestra escala es de 1, 2, tenemos que dividir entre 2.
180 entre 2 me va a dar 90. Ah, bueno, antes de esto hay que centrar el área de dibujo. Así. Listo, ya tenemos nuestra área determinada, simplemente vamos nuestras dos líneas. Okay. Mi área de dibujo va a ser de 120 por 130, porque miren que ya nuestra escala nos dice que debemos dividir entre 2, entonces va a ser de 120 por 130. Y para centrarlo de forma vertical, simplemente restamos 160 menos 120 entre 2, eso nos da 20 milímetros. Esta línea de aquí debe estar separada del borde a 20 milímetros y la otra a 67. Y allí iría nuestra área de dibujo. Ahí quedaría completamente centrada. Listo, una vez ya nosotros centramos nuestro dibujo, nos disponemos a trazar las líneas del mismo. Entonces, croquis, ya este sería y esta línea de acá, 180, como es la escala 1, 2, vamos a dividir entre los, nos daría 90. Entonces, una línea completamente horizontal que mida 90. Luego, esta línea de aquí, sabemos que mide 100. Sería 160 menos 60 daría 100. Esta de aquí es de 100 centímetros. Entre 2 nos da 50. Esta línea de acá ya es de profundidad. Recuerden que todas las líneas de profundidad, además de dividirlas por la escala, yo debo multiplicarlas por un factor de reducción que en el caso de nosotros escogimos que sería de 2/3. Entonces, nos vamos acá, 60 por 2 entre 3, 40. Ese solamente es la reducción debido a la proyección, pero como nuestra escala es de 1, 2, adicional yo debo dividir entre 2, o sea que esa línea debe medir 20. Y el ángulo de las líneas de profundidad debe ser de 45 grados. El ángulo 45 grados. Y debe medir 20. Listo. Ahora viene otra línea de altura de 60, eso lo dividimos entre 2, o sea nos daría 30.
Y por último, hay esta línea de 110 que es de profundidad. Entonces, ¿qué hacemos? Como es de profundidad, 110 entre, por 2 entre 3, esa sería la reducción que le deberíamos hacer debido a la perspectiva. Pero como también hay que aplicarle la reducción por la escala, que es 2, entonces entre 2 sería de 36,66. Vamos a dejarlo de 37. También debe estar inclinada a 45 grados. Ahora esta línea que es de 40, este ancho de aquí, nosotros lo vamos a dividir entre 2, quedarían siendo de 20. Y esas serían las líneas de ancho de esa parte. Listo, entonces ahora esta línea de aquí va a ser de 50, pero como nuestra escala 1, 2, ya no va a ser 50, sino 50, 32, 25. Ahora tenemos que dibujar esta línea de acá, estas dos líneas de acá, pero recuerden que por ser de profundidad, recuerden que en la perspectiva caballera se debe reducir la profundidad, en este caso a 2/3. ¿Qué hacemos? La profundidad total es de 170. Esta línea es de 170 por 2 entre 3. Esa sería la longitud debido a la perspectiva, la proyección que estamos utilizando. Pero como nuestra escala es de 1 a 2, entonces dividimos adicionalmente entre 2. 56,6, vamos a darlo de 57. Esta línea inclinada a 45 grados debe medir 57. Al igual que esta de acá, también debe estar inclinada a 45 grados y debe medir 50. Y no nos debemos olvidar de las líneas invisibles, que en este caso sería una que va por aquí, que conecta con esta. Y listo. Hemos trazado nuestra pieza en su perspectiva caballera. Ahora aquí nos falta una línea invisible. Listo. Ese sería el resultado. Miren la diferencia entre isométrica y caballera. Ahora vamos a continuar
con la perspectiva militar. Para la militar, estas serían nuestras ecuaciones. La misma pieza, solo que con una perspectiva diferente. Para esto, antes de empezar a realizar cualquier trazo, hay que hacer los cálculos. En la militar ya no vamos a reducir la profundidad, sino la altura. ¿Sí? El eje de altura, en el caso de la perspectiva militar, es que se reduce ¿cuánto? Ya sea a la mitad o 3/4. Para el ejercicio, para este ejemplo, vamos a seleccionar 3/4, pero recuerden que también puede ser de la mitad. Entonces h', que va a ser nuestra altura ya reducida, va a ser 3/4 partes de la altura real. En este caso, nuestra altura real es de 160 milímetros y al multiplicar 160 por 3/4 nos va a dar 120 milímetros. Al nosotros reemplazar este valor en la ecuación que tenemos aquí, nos va a resultar que y, este valor de y, va a ser igual a 361 milímetros. Y lo mismo para el valor de x. Miren que a es el ancho, p es la profundidad y bueno, eso. Listo. Entonces, vamos a determinar nuestro factor de reducción. ¿Por qué reducción? Porque vemos que estas dimensiones son demasiado grandes como para que las podamos dibujar en su tamaño natural en nuestro formato A4, que es este que estamos utilizando aquí. ¿Qué son sus medidas? 160 de alto por 265 de ancho. Miren que el espacio con el que menos contamos, por decirlo así, sería de 160. Entonces, si garantizamos que quepa a lo alto, muy probablemente va a caber a lo alto. Listo, entonces nos vamos acá en este nuevo espacio. Aquí vamos a dibujar la militar y nuestra escala va a ser entonces de 361 en 360. Eso me da 2,26. Para que pueda caber, entonces yo lo aproximo al entero siguiente, que sería 3, y mi escala va a ser entonces una escala de reducción 1, 3, como la que tenemos aquí. 1 en el dibujo, 3 en la realidad. Ahora simplemente dividimos por 3 nuestra área. Ya no va a ser 361, sino 120, y no va a ser 237, sino 79. Nos vamos entonces acá al dibujo y nuestra área de dibujo va a ser de 120 por 79, 120 de alto por 79 de ancho. Y vamos a centrar esa área. Simplemente nuestras dos líneas, la vertical y la horizontal, para nosotros saber a qué distancia separar estas dos líneas, simplemente utilizamos la ecuación que ya conocemos, esta. La horizontal, por ejemplo, va a estar separada a 93 milímetros.
Y esta separación de aquí va a ser entonces ¿de cuánto? 160 menos 120,3. Eso solo me va a dar 19,85. Vamos a dejarlo de 20. Entonces mi área de dibujo va a quedar centrada. Ahí va, aquí debe caber todo mi dibujo. Recuerden que aquí en la militar debemos reducir lo que es la altura. Listo. Entonces nos vamos a nuestro dibujo. Recuerden que el ángulo de la profundidad y del ancho y de la profundidad ya no son de 30 grados. Acá podemos ver que la profundidad va a 30 grados y el ancho y las líneas de ancho van a 60 grados. Entonces, todas estas líneas de aquí van a ir a 30 con su longitud normal y estas de acá van a ir a 60 grados. Y la altura se va a reducir a 3/4 partes. Entonces vamos a empezar a dibujar. Empecemos con esta línea que va a estar a 60 grados y va a medir, entonces ya no va a ser de 180 sino de 180 entre 3, que sería grados, 180 entre 3 sería 60. Y esta de acá, la de profundidad, va a estar a 30 grados y ya no va a ser de 170 sino de 170 entre 56,66. Eso vamos a darlo en 57. Ahora esta línea de aquí que mide 50 ya no va a medir 50 sino que va a medir 50 por 3 entre 4. Esa va a ser su medida, eso debido a la proyección, pero como estamos utilizando una escala de 1 a 3, yo debo dividir eso entre 3, me da 12,5. Esta línea de aquí, que ya sabemos que mide 100, porque 160 menos 60 me da 100. Entonces ya no será 100, sino por 3, 75. Eso debido a la proyección. Y por la escala, que debemos dividir entre 3, me da a dar 25.
Esta línea va, que es de 60, ya no voy a 60, sino 30, perdón, 20, porque sería 60 entre 3, que es la escala. Estas van a ser paralelas. Esta que es de 60 ya no va a ser 60, sino 60 por 3 entre 4, 45. Eso debido a la proyección. Y con la escala que es de 3, 15. Y por último, esta línea que va a estar también a 30 grados, ya no va a ser de 110, sino de 110 por 3 entre 4, 82, perdón, esta no se puede reducir, sería 110 entre 2, entre 3, perdón, que es la escala. 36,66 vamos a dejarlo en 37. Recuerden, en la militar solamente se reduce la altura. Listo. Entonces ya solamente queda dibujar el resto de líneas. Esta línea que viene aquí, que vendría siendo esta, que es de ancho, debe estar inclinada a 60 grados, al igual que esta, y debe medir 40 entre 3. Y para acá. Trazamos otra línea por acá. Vertical. Estas dos son paralelas. Aquí hay otra línea que es vertical y que va a ser igual a esta. Otra línea que va a ser igual a esta. Y ya está. Líneas vendría siendo iguales y yo simplemente uno los puntos. Recuerden que estas líneas de ancho deben estar inclinadas a 60 grados y las de profundidad a 30. Están las líneas invisibles, van por acá, y listo. Ya ahí tendríamos
nuestro dibujo en una proyección militar, quedando de esta manera. Miren las tres proyecciones: isométrica, caballera y militar. Listo, señores, eso es todo. Muchísimas gracias. Repitan el video las veces que sea necesario para comprender y nos vemos.